Listo. Bueno, muy buenas tardes a todos. Hoy es 27 de septiembre del 2021 y vamos a dar inicio a esta reunión del taller cuarto de la Escuela de Arquitectura de la UNLAR, presentando a una nueva disertante en este ciclo de charlas que denominamos Aportes Internacionales a la Enseñanza de Arquitectura. Es nuestro 17º encuentro en lo que va del año y hoy tenemos desde México a una profesional que se llama Denise Lerracilla. Yo le doy la bienvenida, quiero que Katia la presente y después le damos la palabra para que nos hable sobre movilidad cotidiana y género. Bienvenida, Denise. Gracias. Hola, muchas gracias a ustedes por la invitación. Un gusto. Bienvenida, Denise. Le voy a presentar. Denise es magíster en Desarrollo Urbano por la Pontificia Universidad Católica de Chile, licenciada en Diseño Urbano Ambiental por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México, y en México ha trabajado en institutos de planeación urbana de orden municipal y metropolitano, desarrollando normativa e instrumentos de planificación relacionados con la movilidad sustentable, seguridad vial y espacio público. ATA, una organización civil dedicada desde 2014 a la promoción de ciudades más caminables. Actualmente, como consultora, proporciona acompañamiento técnico a ciudades mexicanas en materia de movilidad urbana y perspectivas de género. Te doy la palabra, Denise, y bienvenida de nuevo. Muchas gracias. Bueno, pues les pido una disculpa de antemano por la fecha, que está mal, no es octubre, y porque tengo una conexión un poco inestable, así que quizá en algún momento tenga que apagar mi cámara para poder fluir mejor. Pero bueno, muchas gracias por la invitación, un placer estar con ustedes. Bueno, espero que esta charla que vamos a compartir el día de hoy, pues también pueda ser útil para ustedes en el desarrollo de sus proyectos en la universidad. Entonces, bueno, les voy a comentar un poco, más bien como va a ser una charla un poco introductoria a estos temas de movilidad. Le puse espacio público, lo quise agregar porque también no podemos, digamos, disasociarla de la movilidad. Y de género, también partiendo de que la formación en este tema pues es siempre una construcción en evolución, ¿no? Entonces, digamos, aquí no tenemos el conocimiento absoluto, pero planteamos unas primeras bases pues para ir construyendo en colectivo. Y bueno, para empezar, quisiera plantearles una pregunta detonadora que me gustaría que pudiéramos comentar a través del chat en dos o tres palabras o conceptos. ¿Qué nos viene a la mente cuando hablamos de perspectiva de género en el espacio público? Si quisieran escribir 2 o 3 palabras, que se les ocurre. Y bueno, mientras escriben, pues generar esta reflexión respecto a que, bueno, sabemos que a lo largo del tiempo pues, se van construyendo nuevos paradigmas, nuevos enfoques de pensamiento que poco a poco van permeando en las diferentes esferas de la vida, como por ejemplo el paradigma de la sustentabilidad, que es algo que no se hablaba. Y si bien la perspectiva de género tiene antecedentes históricos, sobre todo en la literatura y en la lucha, pues incorporación en el campo de la ciudad, del urbanismo y de la arquitectura, pues ha ido ganando terreno en los últimos años, no sé si décadas, años, por lo que podríamos decir que, entre comillas, no está mal pues no saber, ¿no?, qué significa o no saber cómo integrarlo, pero bueno, es una oportunidad de generar un aprendizaje colectivo. Entonces, no tengo acceso al, bueno, no puedo ver el chat, pero si alguien contestó y me pudiera leer más o menos qué dices. No, todavía no contestó nada. Bueno, chicos, sí, están invitados a contestar la pregunta de Denise. En 2 o 3 palabras, para tener un diagnóstico así nada. Se relaciona con cuestiones de género en cuanto a
a sexualidad, masculino, femenino, esas cosas? Justo vamos para allá, a esa, sí, a esa nota aclaratoria. Bueno, si no se sienten ahora con confianza de responder, no se preocupen, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Y justo, pues para iniciarla, me gustaría empezar a abordar algunos conceptos generales que nos van a permitir introducirnos al resto de la presentación. Y bueno, son conceptos que generalmente no son muy claros o que generalmente utilizamos como sinónimos. Por un lado tenemos al sexo, que se refiere a las categorías biológicas, ser hombre o mujer o persona intersexual, y a las que pertenecen los seres humanos en función de sus características sexuales y sus cromosomas. Y por otro lado tenemos al género, que refiere a los roles, expectativas, normas, comportamientos que culturalmente son asignados a las personas y que generalmente están relacionados con ser hombre o mujer. Es decir, una construcción cultural que generalmente comienza desde la infancia y que permea en distintos ámbitos de la vida, desde los juguetes que son socialmente permitidos para cada género, hasta las profesiones donde nos desarrollamos, ya como adultos. Por otro lado, tenemos a la identidad de género, que refiere a la experiencia profunda, interna e individual de género de cada persona. Es decir, ser hombre, ser mujer, ser algo intermedio, no ser ninguna de las dos cosas o ser otra cosa. La identidad de género puede corresponder o no con el sexo asignado en el nacimiento o con el género atribuido por otras personas. Y la identidad de género no está relacionada con la orientación sexual. Y bueno, ya entrando más en materia, cuando hablamos de perspectiva de género, nos referimos a un enfoque, a una mirada que nos permite comprender, primero, cómo la construcción cultural del género puede constituir en situaciones de desigualdad entre las personas. Y aplicado a los temas relacionados con la ciudad, nos permite tener una base para garantizar que las personas de todos los géneros participen íntegramente en el diseño, ejecución y evaluación de los proyectos con el fin de abordar estas desigualdades que se dan entre los géneros. Pero además de la perspectiva de género, es posible agregar el enfoque de interseccionalidad. Este enfoque nos permite reconocer que el género no es la única categoría que define nuestra identidad, sino que también hay otras características que coexisten, como por ejemplo el nivel educativo, la orientación sexual, la situación de discapacidad, edad, etnia, cultura, lengua, clase o raza, que sobrepuestas unas sobre otras pueden situarnos en condiciones de desigualdad, o de desventaja o de privilegio dentro de la sociedad. Por ejemplo, si llevamos esto a una experiencia en la ciudad, podríamos decir que la movilidad de un hombre joven, blanco, de altos ingresos y profesionista, no es la misma que la de una mujer mayor, del mismo nivel de ingresos y con algún tipo de discapacidad. Como tampoco la movilidad y la experiencia urbana de esta mujer sería igual a la de una mujer de la misma edad, aunque de bajos ingresos y que vive en la periferia. Entonces, reconocer estas intersecciones entre las diferentes características sumadas al género nos permite revelar aquello que no es posible observar cuando las categorías de diferencia se conceptualizan o se ven separadas unas de otras. Por eso es importante ver cómo se sobreponen. Para seguir conectando estos conceptos con el uso de la ciudad, que es lo que aquí nos congrega, bueno, es necesario abordar el concepto de la división de trabajo por género, que seguramente ustedes ya han escuchado, y que, bueno, se refiere a la asignación de tareas y responsabilidades diferentes en función de cada género. El trabajo reproductivo es aquel que generalmente está vinculado al mercado laboral. Es un trabajo remunerado, tradicionalmente vinculado a los hombres, y reconocido socialmente como el único trabajo. Mientras que el trabajo reproductivo es aquel realizado para la gestión del hogar
para el cuidado de personas y que por tanto permite sostener la fuerza de trabajo, sostener la familia y pues en general a las comunidades. Es un trabajo que no es remunerado, que está cargado históricamente al colectivo femenino y que no está reconocido socialmente como trabajo, pero se encuentra en este proceso, ¿no? A través, sobre todo, de la lucha de los colectivos femeninos. Y a través de, bueno, también hay que reconocer que a través de diversas transformaciones socioeconómicas, pues sabemos que actualmente no todos los hombres realizan solo trabajo reproductivo, ni todas las mujeres se dedican exclusivamente al trabajo reproductivo. Pero bueno, si bien es más común que las mujeres participen del mercado laboral, pues está constatado que los hombres no han participado en la misma medida que las mujeres en las labores reproductivas y de cuidado. Yo les traigo un caso de México, porque estoy de ahí y quizá conozco un poquito más. En México, por ejemplo, las mujeres trabajan 6.2 horas más que los hombres a la semana, incluyendo el trabajo en el mercado laboral y el no remunerado. Incluso en la tabla que ven a la derecha, pueden apreciar en la primera columna, en la última columna, que las horas que las mujeres dedican al trabajo no remunerado para los hogares es más del doble el tiempo que destinan los hombres. Esta situación ha implicado que muchas mujeres suelen tener una doble o una triple carga de trabajo, con impactos negativos en el uso de su tiempo, para usarlo, por ejemplo, en actividades de ocio o para su desarrollo personal, así como impactos en su calidad de vida y también en la forma en que las mujeres se mueven por la ciudad al intentar compatibilizar la esfera productiva y reproductiva en un mismo viaje, ¿no? O una misma cadena de viaje. Y esta es una caricatura que consideramos que expresa muy bien esta carga de trabajo y que además, según diversos estudios que se han realizado en el último año y medio en diferentes ciudades, pues se ha intensificado con el confinamiento de la pandemia por COVID-19. En esta misma línea, se ha identificado que los roles construidos de género y esta división del trabajo, con los roles, con las tareas y responsabilidades que implican, pues también tienen una influencia en la forma en que las mujeres y hombres se mueven por la ciudad y que varían, por ejemplo, en sus modos de transporte, en los motivos de viaje, en los orígenes y destinos, en las distancias que recorren, los horarios en los que se mueven, en la manera en que van acompañados o no, o requieren acompañamiento o no, e incluso en los elementos de carga que las personas usan cuando viajan. Y esto lo vamos a ver de manera más desglosada en las siguientes diapositivas. En términos de los motivos de viaje, si los analizamos por género, pues generalmente encontraremos a nivel Latinoamérica, a nivel de México, que los hombres realizan una mayor proporción de sus viajes con motivos laborales, mientras que las mujeres existe un peso significativo de los viajes de cuidado. Y con esto de la movilidad de cuidado, que es un término acuñado a la arquitecta Inés Sánchez de Madariaga, nos estamos refiriendo a aquellos viajes que están relacionados con el mantenimiento y gestión del hogar, el cuidado de niñas y niños, cuidado de personas de la tercera edad, enfermos y otras personas dependientes, y que generalmente son subestimados en las encuestas origen-destino, que son estas encuestas de movilidad que generalmente se aplican a través de las municipalidades o de los estados. Y bueno, estos viajes de cuidado, esta movilidad del cuidado, incluye viajes para acompañar a menores al colegio, para realizar las compras para el hogar, acompañar a personas enfermas al servicio médico, realizar gestiones y trámites, entre otros viajes y tareas, ¿no? Y como puede observarse en la gráfica, que es en caso de la Ciudad de México, en hombres los viajes de trabajo son los más representativos dentro de su movilidad.
Mientras que en mujeres, los viajes laborales y los del cuidado son los más significativos e incluso equiparables. Y si analizamos las encuestas de movilidad de la mayor parte de las ciudades latinoamericanas, pues es muy probable que nos encontremos con un panorama similar. Aquí estamos mostrando un ejemplo de un estudio que realizamos en Chile, en la ciudad de San Pedro de la Paz, y que realizamos en el marco de la tesis del magíster. San Pedro de la Paz es una ciudad que forma parte de la segunda zona metropolitana de Chile, después de Santiago. Es una ciudad altamente motorizada y que está fragmentada en términos urbanos. En la gráfica izquierda podemos apreciar que los viajes de trabajo, pues como en el caso de Ciudad de México, también son mayores que respecto a la movilidad de mujeres. Y en mujeres el cuidado es mucho mayor que los viajes por trabajo. Pero además podemos identificar del lado derecho que cuando los viajes se analizan de forma desglosada, desagregada, los propósitos de compras, de salud, de buscar a alguien o de otras actividades que están relacionadas con el trabajo reproductivo o de cuidados, pues el peso de esos viajes no parece tan importante, de hecho se ven muy pequeñitos, en comparación con los viajes de trabajo, que es la forma como más usual de analizar los viajes. Pero cuando los analizamos bajo la categoría de cuidados, como una clasificación más general, es cuando nos damos cuenta que estos viajes que parecen muy pequeños y que nadie realiza, pues es cuando cobran mayor visibilidad. Respecto a los orígenes y destinos, entre géneros y cómo difieren, diversas investigaciones en varias ciudades del mundo han identificado que los viajes de hombres tienen un patrón más pendular que va de la casa al trabajo remunerado, y que van del trabajo a la casa, lo que se llama el commuting, conocemos así. Sin embargo, los patrones de viaje de las mujeres suelen ser más complejos, con un patrón más parecido al zigzag, dado la necesidad de tener que conectar las múltiples tareas que realizan cotidianamente, como pasar a dejar a las hijas e hijos a la escuela, ir al trabajo, regresar del trabajo y realizar las compras, etc. Incluso, y como vemos en este esquema, dado que las mujeres no son un colectivo homogéneo, pues también puede reconocerse que la movilidad femenina suele volverse más compleja cuando se cuenta con personas al cuidado, ¿no? Como el caso de niñas o niños. Y por tanto, los viajes suelen ser más complicados y tener requerimientos pues mayores en términos de infraestructura y de transporte. En estas gráficas que realizó el Banco de Desarrollo de América Latina, con base en la encuesta Origen-Destino de la Ciudad de México, puede apreciarse que los viajes laborales de hombres y mujeres se concentran en el centro de la ciudad. Digamos, esta es una visión más territorial de lo que les estoy comentando. Pero cuando observamos el análisis de los viajes de cuidado, en los que referenciamos, nos damos cuenta que estos no tienen un patrón definido. No es que tengan un patrón de concentración como los viajes laborales, sino que se realizan de manera más dispersa en el territorio, lo que nos permite de alguna manera cuestionarnos qué tanto las políticas de planificación, de diseño urbano o de transporte se promueven en estas otras áreas urbanas para dar cabida a los viajes que no son de largas distancias, como son los de cuidado, sino que son más bien viajes locales y que tienen como un fin desarrollar las labores productivas que permiten la sostenibilidad de la vida. Es decir, este tipo de análisis nos permite cuestionarnos qué tanto los programas de mejoramiento de aceras o de conectividad al transporte público y otras condiciones necesarias para realizar los viajes de cuidado en condiciones accesibles, seguras y cómodas, pues están siendo desarrolladas fuera de los distritos de trabajo, que son, o por lo menos en México, son los lugares donde más se invierten recursos en temas de movilidad y de transporte.
Por otro lado, también se ha identificado que las mujeres suelen viajar acompañando a otras personas y con elementos de carga en mayor proporción que los hombres, lo que también tiene una relación con la forma en que las mujeres utilizan la ciudad y los transportes y con necesidades específicas que generalmente no están resueltas. Y con elementos de carga, pues nos referimos a carriolas, bultos, bolsas de compra, carritos de compra, y que también de alguna manera complejizan la experiencia de movilidad en la ciudad. Respecto en esta misma línea del análisis de la movilidad y el género, este es un punto muy importante que tiene que ver con los modos de transporte. Diversos estudios han identificado que las mujeres suelen utilizar más el transporte público que los hombres, como vemos en la gráfica de abajo, en la verde. Realizan más viajes a pie, como podemos ver en las gráficas rojas, y viajan menos en bicicleta, en automóvil y en motocicleta respecto de los hombres. Y estas diferencias están relacionadas en gran medida con las condiciones de desigualdad socioeconómica y los roles sociales que existen entre géneros. Por ejemplo, las mujeres suelen tener más restricciones económicas que los hombres para poder adquirir un automóvil propio. Y también suele existir un reparto desigual de los recursos domésticos, pues es común que cuando existe un auto en el hogar, generalmente sea un hombre quien lo conduzca. Con estos datos podría decirse que las mujeres, en general, utilizan modos de transporte más sustentables que los hombres. Y si bien esto podría considerarse como algo favorable desde el punto de vista ambiental, pues el uso del transporte público por parte de las mujeres no necesariamente es siempre una elección personal, ¿no? A través de diversos grupos focales implementados en diferentes ciudades latinoamericanas, se ha identificado que las mujeres tendrían una mayor propensión, o tienen más bien una mayor propensión a cambiar el transporte público por otras modalidades, si tuvieran la posibilidad de hacerlo, sobre todo por razones como la percepción de inseguridad, experiencias de acoso sexual, la mala calidad del servicio, o incluso por la inconveniencia de las rutas o frecuencias de paso del transporte público para conectar las múltiples actividades que las mujeres realizan cotidianamente, como lo vimos anteriormente. Por lo tanto, aquí es importante salvaguardar estos hábitos sustentables de movilidad de las mujeres y evitar que las diversas fallas en el espacio público, pero también en los sistemas de transporte, pues logren desincentivar estas prácticas como más sostenibles. Y bueno, después de este recuento de la movilidad, entonces plantearía la siguiente pregunta. ¿Por qué es importante mirar las ciudades, el territorio y bueno, el transporte a través de la perspectiva de género? Bueno, pues primero yo diría que es importante porque generalmente cuando se planifica la ciudad, pues se piensa desde un usuario neutral, un usuario que experimenta de la misma forma el espacio, un usuario que tiene los mismos desafíos y las mismas necesidades. Y generalmente este tipo de usuario corresponde a un perfil específico. Suele ser un hombre, o se piensa en una persona joven, realmente un hombre, sin discapacidad y que se dedica al trabajo productivo. Y esto también puede relacionarse con que las personas a cargo de la planificación, el diseño y la construcción de la ciudad, pues históricamente han sido hombres en su mayoría y de manera inintencionada o no, han diseñado la ciudad conforme a la manera en que experimentan la ciudad en carne propia. Sin embargo, esta forma de planificación limita la capacidad de reconocer pues que existe una diversidad de personas con diferentes necesidades y experiencias urbanas. Y esta invisibilización no nos permite atender los obstáculos que están generando desigualdad, al menos en el ámbito de la ciudad. Entonces, mirar la ciudad, mirar el modelo de desarrollo urbano, mirar el espacio público
o la movilidad desde la perspectiva de género, pues nos permite reconocer que hay características diferenciadas en las personas, por un lado, que se relacionan con aspectos socioculturales y que tienen una influencia en la forma en que experimentan la ciudad. Y también nos permite reconocer que estas características diferentes, como son el género, la edad, la condición de discapacidad, pues pueden ser factores de desigualdad que se agudizan cuando la ciudad se diseña para quienes pueden acceder, por ejemplo, en un auto, ¿no? En el caso de equipamientos urbanos que están lejos de casa, de la vivienda que está lejos del centro, o cuando el estado del espacio público es de mala calidad. Y si bien son estas condiciones urbanas, podemos experimentarlas o vivirlas mujeres y hombres, pues los impactos no son los mismos cuando nos ponemos los lentes del género. Y aún más cuando empezamos a sobreponer estas otras capas de desigualdad que habíamos comentado con la interseccionalidad, pues que representan mayores factores de complejidad en la experiencia urbana. Por eso comenzar a observar la realidad desde esta mirada pues nos permitirá plantear formas para poder atender, abordar e incluso reducir estas brechas de género. Entrando más en materia de espacio público, podemos destacar algunos datos que nos dan un panorama general sobre el uso del espacio público desde una perspectiva de género. Por ejemplo, se ha identificado que una zonificación monofuncional representa una carga adicional en el tiempo y energía de mujeres. Por ejemplo, en zonas de la ciudad donde solo existe vivienda, sin proximidad a comercios, sin proximidad a equipamientos, espacios públicos o lugares de empleo, se ven dificultadas las múltiples tareas que las mujeres realizan de manera conectada en la vida cotidiana. En este sentido, se ha identificado que las mujeres usan las calles y el espacio público con mayor frecuencia y con mayor variedad de objetivos que los hombres. Sin embargo, curiosamente, los tiempos de permanencia de mujeres son menores que en hombres, usando solo el espacio público para ir de un lugar a otro, lo que generalmente está condicionado por una sensación generalizada de incomodidad. Otro dato importante respecto al uso del espacio público es que las niñas, niños y mujeres enfrentan diversos retos para acceder a espacios recreativos, sobre todo abiertos. Por ejemplo, las canchas de fútbol, que generalmente están dominadas por hombres adultos, durante los horarios de la tarde y de la noche. Y bueno, el entorno construido también puede contribuir a factores relacionados con la violencia de género. Por ejemplo, la mala iluminación, las calles estrechas, zonas desiertas, los muros ciegos, sin ventanas, o que no permiten la visibilidad, o los espacios sin vigilancia natural, y que pueden tener, o que en conjunto pueden tener consecuencias en el uso, en los horarios, y la complejidad con que las mujeres, niñas y diversidades de género utilizan el espacio público. Por ejemplo, en la Ciudad de México se ha identificado que el 70% de las mujeres modifica sus rutinas diarias para evitar actos de acoso. Y los modifica, puede representar faltar al trabajo o alguna actividad, llegar tarde, cambiar de trabajo o escuela, o incluso hasta mudarse de barrio. Entonces, con base en lo anterior, una de las preguntas que nos planteamos es pertinente seguir diseñando la ciudad desde una neutralidad del género, cuando la ciudad no se usa ni se experimenta de la misma forma por todas las personas. Y la segunda pregunta sería, entonces, ¿cómo abordar el espacio público desde una perspectiva de género? Y para responder a la última pregunta, consideramos que es importante hacer una distinción entre dos conceptos propuestos por la socióloga Caroline Moser, que establece la importancia de diferenciar las necesidades estratégicas
y las necesidades prácticas de género. Por un lado, las necesidades estratégicas refieren a las necesidades que mujeres de diversidades sexuales y de género identifican en virtud de su posición subordinada en la sociedad. Es decir, son necesidades y requerimientos que precisan de cambiar los roles existentes y desafiar la posición subordinada. Ante, por ejemplo, situaciones, o más bien reclamando las inequidades en la división del trabajo por género, reclamando igualdad salarial, autonomía corporal, o medidas contra la violencia y control masculino. Y por otro lado tenemos las necesidades prácticas de género, que se refiere a las necesidades y deficiencias que mujeres, diversidades sexuales y de género identifican en virtud de los roles socialmente aceptados por la sociedad. Un rol socialmente aceptado puede ser que las mujeres son las principales responsables de los cuidados de las personas dependientes, por ejemplo. Y bueno, estas necesidades prácticas de género son respuestas a las necesidades percibidas como inmediatas en un contexto específico. Es decir, abordan los síntomas de la desigualdad de género, pero por sí mismas no desafían la división del trabajo por género, por ejemplo, o no desafían la posición subordinada en la sociedad. Ejemplos de estas necesidades prácticas de género pueden ser promover un desarrollo urbano mixto, es decir, que los servicios de cuidado estén más próximos a las viviendas, o que exista una mejor iluminación en los espacios públicos. Si bien estas no son necesidades estratégicas, atienden los impactos directos en la vida de mujeres, niñas y diversidades sexuales, por lo que atenderlas pues también es muy crucial y es una primera base para atender las necesidades estratégicas de las cuales les hablaba anteriormente. En este sentido es muy posible que las acciones que podamos emprender desde nuestra esfera en el desarrollo urbano pues esté muy relacionada con abordar estas necesidades prácticas. Y en esta misma línea, y antes de plantear cómo abordar el espacio público desde una perspectiva de género, también considero que es importante mencionar algunos de los errores más comunes que se desarrollan en los proyectos de planificación y de diseño urbano más tradicional. Por un lado, la falta de representación de espacios de representación y de participación de mujeres, niñas y diversidades sexuales y de género, de todas las edades, capacidades, etnias, condiciones socioeconómicas, en las decisiones que dan forma al entorno construido. Por otro lado, procesos de planificación y diseño urbano que están desconectados y aislados y que son incapaces de reconocer las injusticias y las barreras sistemáticas que existen. Por otro lado, diría que una tendencia de planificación de diseño a dar por hecho en lugar de preguntar y a consultar en lugar de buscar la colaboración de las personas que van a ser beneficiadas por los proyectos. Y por último, diría que la consideración del género simplemente como algo que significa mujeres y que se considere como un añadido en lugar de una parte integral del diseño de los proyectos. Y una de las diversas claves para abordar el espacio público desde la perspectiva de género, diría que es establecer desde el inicio del proyecto compromisos o principios específicos que promuevan el derecho a la ciudad de las mujeres, niñas y diversidades sexuales y de todas las edades y capacidades, desde la planificación hasta la implementación del proyecto. Estos compromisos, la definición de estos compromisos podría servir de orientación a lo largo de todo el proceso del proyecto, desde la planificación hasta la formulación de objetivos, el diseño y la ejecución. Y dentro de estos compromisos, uno de los más importantes, pues tendría que ser tener una participación activa e igualitaria de mujeres, niñas y diversidades sexuales durante el proceso del proyecto. Otro aspecto clave para abordar el espacio público desde la perspectiva de género
es recolectar datos desagregados por género, es decir, tener datos desglosados por hombres, mujeres, diversidades de género, grupos de edad, condición de discapacidad, entre otras características, para poder facilitar el análisis de los diferentes desafíos a los que cada grupo se enfrenta y así poder generar propuestas pues más inclusivas. Estos datos pueden ser cualitativos, pueden ser cuantitativos y además pueden servirnos para medir los impactos de los proyectos a lo largo del tiempo. Incluso puede ser que estos datos ya existan de otras fuentes, ¿no? Y que no sea necesario recolectarlos en carne propia, digamos. Y como comentábamos, bueno, un aspecto central en la planificación y el diseño urbano con perspectiva de género es que los procesos involucren de manera activa y no solo simbólica a las mujeres, niñas y diversidades de género en el proceso total de los proyectos. Es decir, generar las instancias para que puedan colaborar en el diseño y planeación junto con el equipo proyectista y que de esta manera las soluciones planteadas pues respondan a sus necesidades y prioridades. Esto promueve un mayor impacto del proyecto, una mayor igualdad en la propuesta, la apropiación misma simbólica del proyecto y también de alguna forma asegurar una mayor sostenibilidad de los proyectos a lo largo del tiempo. De hecho, se recomienda ampliamente que en los procesos de participación se cuente con una representación proporcional o una muestra de la composición poblacional. Es decir, que si el 60% de la población está compuesta por mujeres, pues que también en estos espacios de participación se tenga esta representación. Y si no se tienen datos demográficos, garantizar que al menos el 50% de las personas que participan sean mujeres, 50% sean hombres, y que entre este conjunto las personas tengan distintas características etarias, étnicas, de discapacidad, orientación sexual, etc., para tener una diversidad de personas. También se recomienda que en algunas dinámicas de participación existan espacios segregados por género, es decir, espacios para que mujeres, niñas o diversidades sexuales y de género puedan exponer sus opiniones en espacios de confianza o en espacios seguros. Algunas técnicas para promover esta participación pueden ser mapeos colaborativos, auditorías del espacio público, caminatas de evaluación del espacio público con perspectiva de género, entre otras. Y bueno, teniendo en cuenta que la industria de la construcción tiene una mayor representación de hombres actualmente, pues también es importante que nuestros proyectos promuevan espacios que den prioridad a emprendimientos de mujeres, a minorías sexuales y de género, por ejemplo, contratando empresas consultoras, contratistas o personal para carpintería o herrería, que sean mujeres y que puedan ser también diversidades sexuales y de género. Con proyectos concretos, establecer una cuota del 50% o más del personal que sean mujeres. Y bueno, de manera más específica, se pueden enunciar algunas líneas guía en la planificación y diseño del espacio público que permiten ir incorporando la perspectiva de género. Por ejemplo, planificar una red de espacios públicos accesibles a las viviendas que estén al menos a 250 metros a pie, caminando. Diseñar espacios públicos con acceso universal. Incluir una cantidad igualitaria de servicios, de usos mixtos atractivos para diferentes grupos de personas, respondiendo a las necesidades expresadas por la comunidad, por supuesto. Incluir espacios flexibles en el diseño que se adapten a las necesidades, actividades y usos preferidos en diferentes horarios incluso. Otras de las líneas guía para el diseño de espacios públicos con perspectiva de género pues serían diseñar espacios para realizar diferentes deportes en las canchas,
que atraigan a personas de todos los géneros y no solo a hombres o niños, incluir iluminación adecuada y espacios que permitan visibilidad sin obstáculos visuales, considerar baños familiares y baños separados por género, que sean limpios, que sean accesibles, seguros y con cambiadores de pañales, diseñar espacios que sean pasivos, con áreas de asiento y sombra para personas que están cuidando a otras personas, ¿no? Por ejemplo, las personas que van a cuidar a los niños, a los juegos infantiles, y que estas bancas o estas zonas de descanso puedan encontrarse al menos a cada 100 metros dentro de los proyectos, ¿no? Por ejemplo, del espacio público, de parques públicos. Y otra de las líneas, pues proporcionar oportunidades de empleo remunerado para mujeres y para diversidades sexuales y de género en el mantenimiento y en el cuidado de los lugares a largo plazo. Y bueno, para ya ir cerrando esta presentación, bueno, es importante mencionar que estas líneas guía que les acabo de mencionar anteriormente, pues no pretenden ser una receta o un checklist, ¿no? de cada proyecto, sino más bien orientaciones. Pues consideramos que una planificación y un diseño de espacios públicos con perspectiva de género, pues se debe hacer con mujeres, niñas y diversidades sexuales y de género, y no solo para ellas. Y bueno, nos gustaría compartir unas imágenes de unas 4 publicaciones que nos parecen muy completas y que podemos recomendar para consultar y para comenzar a integrar la perspectiva de género en sus proyectos, tanto de espacio público como de transporte, que son este manual para la planificación del Banco Mundial, una metodología que se llama metodología Cihuatl. Cihuatl significa mujer en náhuatl, y que fue publicada por el Gobierno Federal de México. Esta que se llama Espacios para la Vida Cotidiana, del Colectivo.cis, y Movilidad Cotidiana con Perspectiva de Género, que me parece que tuvo un apoyo, o más bien se realizó en Argentina, con este mismo colectivo. Y bueno, creo que aquí terminaría mi charla. Espero que les pueda aportar algo. Muchas gracias. Excelente, Luis, interesantísimo. Me hacías acordar de los trabajos de Francesco Tonucci respecto a los niños, ¿no? En las ciudades. Bastante completos también en tal sentido. Una pregunta, ¿hay algún caso concreto en México que vos conozcas en el que se hayan aplicado este tipo de criterios para la concreción de espacios públicos? Uy, es una buena pregunta. Pues mira, conozco más bien intenciones, pero que no han logrado concretarse ya en términos de obra de construcción. Pero sí iniciativas de diferentes municipalidades que dentro de sus procesos, dentro de su metodología, dentro del diagnóstico del sitio, ya consideran el involucramiento de mujeres en diversidades de género dentro de todo el proceso, ¿no? Entonces sí, por lo que he podido compartir con ellos, digamos, hacer la revisión de gabinete o de escritorio de estos datos, pues sí va mucho, ¿no? Entre los resultados que dan estos procesos más participativos y, por tanto, de alguna manera también las necesidades identificadas pues son mucho más amplias. Este manual que les compartía de la metodología Cihuatl también va en ese sentido, pero todavía estamos en ese proceso de poder llevarlo a la realidad. Puede que ya exista alguno, pero la verdad yo no tengo conocimiento, pero sería muy interesante compartir algún caso si ya se hubiera realizado, y yo con mucho gusto pues los puedo compartir a través de Katia.
Y el tema del cupo femenino en los trabajos, ¿cómo funciona? ¿Se da eso? ¿La igualdad entre hombres y mujeres en los trabajos? No, de hecho, a nivel Latinoamérica me parece que somos como el quinto lugar, así. Entre Argentina, Chile, Uruguay se llevan como las mayores tasas, digamos, de equidad de género, pero aquí estamos muy por debajo y sobre todo en materia de construcción, sí, de trabajos vinculados a la construcción. ¿Y de qué depende eso, por ejemplo, en México? Y según vos, ¿cuáles podrían ser las dificultades por las cuales todavía no se pueden poner en práctica estas normas o este manual, digamos, como podríamos llamarlo así en términos más básicos, para poder llevar adelante un diseño de espacios públicos con perspectiva de género? ¿Qué dificultades, cuáles son las dificultades por las cuales no se pueden llevar adelante? Claro, yo diría que lo principal, bueno, que es el tema de la sensibilización respecto a la perspectiva de género, ¿no? Sobre todo en estos rubros de lo urbano y lo arquitectónico. Más bien, creo que la discusión se ha dado mucho en el ámbito de las ciencias sociales y todavía estamos en ese proceso de ir bajando esta lectura o este enfoque en otros ámbitos, ¿no? de la vida cotidiana y de la vida académica, de la vida profesional. Y sí existe, bueno, yo percibo que sí existe cierta resistencia, sobre todo en México, que tenemos una cultura muy machista, ¿no? Que vemos dentro de nuestra cotidianidad. Y por otro lado, creo que uno de los principales retos para concretar esto, y con base en la experiencia profesional que he tenido, es que es muy complicado en México, o más bien no existen los mecanismos institucionales adecuados para que los proyectos incluyan procesos de participación auténtica, ¿no? Es decir, los niveles de participación se quedan en consultas cuando ya el proyecto ya está más que hecho y bueno, no hay mucho que hacer, ¿no? Entonces creo que cambiar esa inercia, esa dinámica que lleva décadas, pues nos va a costar trabajo, pero bueno, ya viniendo este tipo de documentos o metodologías sostenidas o amparadas por el gobierno federal, que es como digamos el nivel superior dentro de México, pues ya es un primer paso para poder ir pues cambiando esta dinámica o esta inercia que se ha dado por tanto tiempo, ¿no? Creo que esto es importante, como tener paciencia y también reconocer que estos procesos o estos cambios socioculturales pues toman harto tiempo, ¿no? Como el tema, por ejemplo, del acceso universal, que es algo que no se pensaba ni siquiera hace 30 años, y bueno, pues que ahora ya es parte de exactamente, así que vamos poco a poco. Sí, ¿no? En todos lados. Pero sí, digamos, al momento de diseñar, al momento de planificar el tema de la accesibilidad universal, pero el otro tema ya es un poco más, todavía más complicado. Así. Hay un Gonzalo, perdón, sí. hacer una pregunta. Sí, buenas tardes. Le quería hacer una consulta con respecto al tema de la investigación que acabo de exponer, que muestra, bueno, el tema de la perspectiva, pero por ejemplo, vi que está muy haciendo énfasis con el tema del carácter público. ¿Es posible que esta perspectiva de género se la pueda abarcar a otro tipo de espacios? No sé, por ejemplo, me suena más, no sé, llevarlo a un espacio más del centro comercial o algo que también me puede llamar la atención, que quizás, no sé, depende de la perspectiva de cada uno, a la parte, qué sé yo, de algún museo contemporáneo o algo así por el estilo, para fomentar y demostrar el tema del carácter fuerte que tiene la mujer a lo largo de la historia también, como para dar esa impronta, esa importancia. Por ejemplo, por así decirlo, tenemos aquí, qué sé yo, en Argentina el museo de Fangio, por decir, de vehículos, de autos, no sé, el tema de, no sé, de las mujeres, el tema de carácter, del tema de científicas, grandes escritoras, filósofas. No sé si se trató ese tipo de perspectiva de fomentar por ese lado, o si no, de llevar esa igualdad
a otro tipo de espacios que no sea de carácter público. No sé si existe eso. Claro, estoy segura que existe. Quizá en este momento no se los compartí porque no conozco mucho de ellos. Por mi formación, tal vez me sesga un poquito, ¿no? Como hablar solamente de lo público, pero es muy probable que existen y pues es también posible incorporarlo en esos proyectos, incluso hasta en proyectos de vivienda, ¿no? Hay no recuerdo en este momento la autora, pero hay un libro que hace una reflexión muy interesante sobre cómo incluso los espacios de la casa, en algunos lugares, están diseñados bajo el enfoque también un poco más masculino, ¿no? Donde la cocina es como el espacio para la mujer, pero la mujer no tiene como otros espacios para poder desarrollar otros aspectos de su vida. Y una de las cosas que se había visto ahora en las situaciones de confinamiento era que generalmente esos espacios de estudio, las oficinas, digamos, dentro de las casas o de los departamentos, pues generalmente son ocupadas por hombres, y las mujeres tienen que relegarse a usar el comedor o a utilizar otros espacios para poder trabajar, ¿no? Minimizando un poco el valor de su trabajo también, pues productivo. Es decir, la perspectiva de género se puede aplicar pues en todos los rubros de la vida, pues de la vida, ¿no? Pero me parece muy interesante lo que propones y creo que una manera de visibilizar, como dices, la importancia de la mujer, de su trabajo y de su lucha, pues a través de estos elementos simbólicos, ¿no? De estas, como dices, de los museos, de estatuas, de monumentos, el nombre de las calles, que también sabemos que hay incluso estudios de la baja representación de nombres de calles con mujeres, ¿no? Como si no tuvieran representación dentro de la historia de la humanidad y de las propias ciudades. Eso. Bien, muchas gracias. A ti, Gonzalo. ¿Algún otro comentario para la profe? Hola, buenas tardes. Hola. Muy buena la charla, me gustó mucho. Me gustó la bajada de línea que hace con las distintas perspectivas a lo que es el público. Pero también quisiera saber si hay falencias en obras arquitectónicas, que se diga esto está construido netamente para hombres y no contemplan a la mujer, por ejemplo. Y si hay arquitectos que estudian esto y si lo ponen en práctica en sentido de el arquitecto tal hace un proyecto con perspectiva de género, como para conocer obras y saber un poco más quizás. Uy, Fabricio, te voy a fallar porque no soy arquitecta, entonces no conozco mucho de arquitectura. Pero sí puedo hablarte de casos muy concretos construidos y que creo que vemos en la mayor parte de los edificios donde estamos. El tema de los baños, ¿no? El tema de los baños, que también es algo que está en proceso, pero que no tienen cambiadores, o que los cambiadores solamente están en los baños de mujeres, cuando sabemos que este cuestionamiento del género pues tiene que ver con cómo repartimos el trabajo de cuidados, ¿no? Entre hombres y mujeres. Es decir, que a la mujer no se le asigne necesariamente como algo natural, como algo innato, el tener que cuidar a las niñas y niños, a otras personas, sino reconocer que los hombres también tienen que participar y están participando dentro de este proceso. El tema, por ejemplo, de los baños familiares, que también es algo que se está instalando, bueno, no sé si en Argentina, pero en México, en algunos edificios públicos ya lo están poniendo, baños familiares, para que justo las personas, tanto hombres como mujeres, que van con niños pequeños, que van con carriolas, pues tengan espacios para poder entrar con todo, con las compras, y pues que pues se encuentren seguros, ¿no? Seguros ante quizá la exposición de otras personas extrañas, como sobre todo sucede, o quizá podría sentirse como insegura en los baños de hombres. Eso es como lo que me viene como en concreto a un ejemplo muy cotidiano. Muchas gracias. Aquí, Doris. ¿Alguien más que tiene alguna pregunta para Denise? Yo. Hola Denise, ¿cómo estás? Bueno, Hola, Nati. agradecerte también por todo el contenido que nos brindaste. Creo que es muy importante a la hora de proyectar algo, más en el espacio público, que
que nos conlleva a las muchas posibilidades, y hablando de esas posibilidades, pensar en las políticas públicas que son como lo que estructuran esas posibilidades, ¿no? La seriedad, el cuidado, los valores. Y en esa cotidianidad por ahí es que no se notan o no se pueden ver, y tenemos como espacios públicos que no son inclusivos, digamos. Y por ahí esta charla, estas herramientas que nos brindan son importantes a la hora de proyectar y de pensar cómo son los espacios públicos y cómo lo vamos a intervenir nosotros, digamos. Así que nada, agradecerte por todo el aporte. Creo que no tengo preguntas, sino más que nada es el contenido que nos brindaste. Te agradezco mucho. Sí, con gusto, cualquier cosa, cualquier documento, referencia, yo les comparto. Y aquí con gusto los materiales. Muy bien, ¿algún otro comentario para Denise? Sí, yo quería hacer un comentario. Creo que, bueno, me pareció excelente porque realmente no lo tenemos internalizado en los proyectos, digamos, como que accesibilidad es una variable que sí se incorpora, pero en relación a las políticas de género, más allá de entender el género en los baños, por ejemplo, en los sanitarios de los espacios públicos, por ahí en mi experiencia no pasamos. Y hay un montón de pequeñas cosas que vos fuiste mencionando que por ahí no se tienen en cuenta, y creo que es justamente por una falta de empatía, ¿no?, con el género realmente. Y me parece que tendría que ser una variable tan fuerte o tan discutida o incluso más que la accesibilidad. O sea, son bastiones que hay que empezar a ponderar fuertemente a nivel proyectual. No son menores, no son secundarios, son actuales, es una realidad que hay que cambiar, y nosotros desde la construcción del espacio público y de la arquitectura tiene que ser central. Así que para mí fue muy interesante lo que planteaste, y siempre por ahí con las charlas que vienen pasando es transmitirle esto a los chicos. Cada una de los contenidos y de los conocimientos que ustedes nos brindan tienen que ser aplicados en nuestras obras, tienen que ser aplicados. Así que, bueno, creo que esto debería impactar en los espacios que hoy ellos están proyectando. Ya mismo, digamos, no esperar más, sino que ya empiece a suceder. Ya es ahora, digamos, el momento de que esto se empiece a equilibrar. Y nosotros como hacedores de ciudad, como hacedores de arquitectura, tenemos que ponderarlo urgentemente. Así que, bueno, muchas gracias, me pareció genial. Muchas gracias. Me pareció también muy interesante el hecho de también esto de incorporar al género y a las mujeres y a los niños en los procesos de diseño, ¿no? Me parece que también es clave. Es vital también integrar en los procesos su visión para que realmente lo logremos dar en la tecla, porque si no uno por ahí lo hace desde la teoría o desde la no experiencia, digamos, y qué mejor que ellos que lo viven para unirse al proceso de diseño. Eso me parece que también debería ser una línea fuerte. Sí, coincido contigo. Creo que más allá de las líneas guía que les pude compartir en este momento, para mí la reflexión principal es qué tanto estamos incorporando la visión de mujeres, niñas y diversidades de género. Porque sí pasa que en muchos proyectos en los que he colaborado me preguntan, bueno, ¿y qué debo ponerle para que tenga perspectiva de género, ¿no? Como si fuera un elemento, como si fuera un color, un objeto. Más bien... Claro. No es un agregado. Exactamente. Más bien, ¿qué tanto estamos escuchando a las personas que lo van a utilizar y reconocer sus diversidades y sus necesidades diferenciadas según el género y otras condiciones para poder resolverlos? Y viste justo en el clavo. Yo creo que pasa lo mismo todavía con el tema de la accesibilidad universal, porque a veces uno hace el proyecto y después dice, bueno, no, la puerta la tengo que hacer más grande. O sea, no empieza con una conciencia del discapacitado. Después adaptas el proyecto a la accesibilidad universal. No digo que lo hacen todo, ¿no? Pero por ahí va el tema proyectual con la accesibilidad universal.
Y es lo mismo que te preguntan a vos, Denis, para decir, bueno, y para cumplir con la norma, por ejemplo, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué hago con el proyecto? Y eso está mal, porque en realidad uno tiene que empezar ya concientizado de la accesibilidad universal, perspectiva de género o accesibilidad para los niños, y no al revés. Pero bueno, esto ya es una práctica que si uno lo tiene muy incorporado, lamentablemente lo hace después. Y ya es un acomodar el proyecto, no es un proyecto pensado para un discapacitado o bueno, inclusión de género, digamos. Creo que es una práctica común en las arquitecturas, ¿no? Vos me decís, bueno, yo no soy arquitecta entonces, pero creo que pasa eso. Así es. Sí, totalmente de acuerdo con que existen esos vicios y con que hay que irlos trabajando poco a poco. Hola, Denis, yo quería hacer una acotación también. Normalmente se incorpora el término de perspectiva de gente, ¿no? De género, perdón. Y cuando uno habla de perspectiva, obviamente está poniendo también el foco hacia adelante, ¿no? Hacia donde uno debería ver. Y yo a veces me pregunto si estaríamos entrando en un periodo de transición. ¿Y a qué me refiero esto? A que conforme se van logrando digamos, incorporar o se van ganando ciertas o todas las luchas o la búsqueda de la igualdad, digamos, aquellas cosas que se van a categorizar como para, digamos, incorporar también a otro género, se irían diluyendo en un momento, porque vamos a ir hacia un punto en donde uno proyecta para las personas, ¿no? Incorporado todos los géneros, ¿no? No sé si eso es lo que yo por ahí pienso. Durante un tiempo seguramente vamos a tener que incorporar ciertas cosas para ir cambiando. Me quedo un poco entre algunas recomendaciones o cosas que estaban en el análisis cuando decías los usos, cómo están dados, digamos, en las mujeres, en los hombres, el uso de la movilidad, cuáles son las actividades que realizan. Y conforme esto va cambiando, esas actividades van diluyéndose entre unos y otros. En una parte, de hecho, para poner los cambiadores para bebé, y la mayoría ahora indistintamente cambia si es hombre o bebé, de hombre o mujer, cambia los pañales, digamos, cada vez más, como una cosa absolutamente normal, natural. Entonces, durante un tiempo hay que incorporarla, pero la perspectiva es que no exista ningún dispositivo o ningún elemento o ninguna estoy hablando, perdón, del espacio urbano y de la arquitectura, específicamente para tal o cual o para equiparar, porque en el momento ahora son necesarios, pero en un momento creo que si vamos todo bien, se va a diluir eso, ¿no? Y bueno, sería la búsqueda de la igualdad al final, ¿no? Uno habla con uno de los padres y dice, mi papá dice, yo nunca en mi vida cambié un pañal ni nada. Y para no todos nosotros ahora es absolutamente normal, o no, digo yo. Bueno, esas cosas van a ir cambiando mucho más ahora y mucho más rápido. Entonces, ya para cerrar esa perspectiva, esa mirada hacia ese punto, es una opinión mía, y mientras tanto, todas estas acciones, pero nunca perdiendo de vista en ese final, ¿no? No sé, es mi opinión. Sí, creo que también comentas algo bien interesante, que es que la perspectiva de género, lo que no plantea, yo diría, es como elementos específicos o características específicas para atender a las mujeres, ¿no? Más bien, cómo generas condiciones para que tanto hombres como mujeres y otras diversidades puedan, en su ejercicio de la vida cotidiana, puedan aprovechar, usar el espacio o experimentarlo sin dificultades, ¿no? Como me suena un poco como el tema del diseño universal, que justo es como el fin último del diseño universal, es que cualquier persona tenga o no discapacidad, sea de cualquier edad, de cualquier tamaño, que todas las personas puedan utilizarlo
sin que necesariamente esté puesto el símbolo de discapacidad en la rampa, ¿no? Sino que es algo tan sutil y tan internalizado dentro de los proyectos que ni siquiera te cuestiones si es inclusivo o no, ¿no? Porque lo vas a disfrutar igual que como cualquier otra persona. Entonces, creo que sí, la perspectiva de género aplicada en el urbanismo, en la cultura, en la ciudad, pues tiene que ver con eso, ¿no? Cómo generas espacios para que estas desigualdades que ahora son, como dices, de género, por un proceso histórico, social, pues no sean sufridas o sean experimentadas de manera desigual, ¿no? Actualmente y en el próximo plazo. Sí, muchas veces hablamos de que un edificio o una obra puede ser accesible pero no inclusivo, ¿no? Que es un poco lo que mencionaba Katia, o es esto de la rampa al costado, ¿no? Del ingreso. Y con el género debería suceder lo mismo, ¿no? Incluir desde el punto cero todas estas variables para que nuestras obras realmente sean actuales, que esté todo modelo 2021, ¿no? Que entienda todo esto que sucede a nivel social y que realmente la arquitectura pueda ser representativa e inclusiva de todas las variables sociales que existen. No podemos estar una obra que hoy no incluye el género, que hoy no incluye la accesibilidad, es una obra vieja, es una obra que está completamente desactualizada de lo que está pasando. Claro. Sí. Chicos, ¿alguien más? Genial, Denise. Bueno, ahora a poner todo en práctica esto. Bueno, muy bien. Yo quería agradecer una vez más a Denise la participación en este taller, el tiempo que se ha tomado por informarnos sobre estos aspectos del hacer proyectual. Te agradecemos mucho, esperamos pronto verte de nuevo con nosotros. Te mandamos un gran saludo desde Argentina. Y ¿conocés Argentina vos? Buenos Aires y Ushuaia. Bueno, te pierdes lo mejor que está acá en La Rioja, así que vas a tener que venir. Vas a tener que venir pronto a visitarnos, Tengo un buen pretexto, sí, me encanta. Muchas gracias. Muchas gracias, Denise. Un abrazo grande. Chao. A ustedes muchas gracias. Aquí estoy puesta a su disposición por cualquier cosa. Gracias. Chao, chao. Chao. Bueno, quedamos en el taller entonces. Ya te digo.